Bueno, señores estudiantes, vamos a seguir con la clase de los distintos tipos de enlace. La clase anterior vimos el enlace covalente, ¿no? En forma general. Ahora vamos a ver los tipos de enlace covalente que tiene, ¿sí? Como ustedes pudieron ver en el video, hay tres tipos de enlace, ¿no? Coordinado o dativo, el polar y el no polar, ¿sí? Todos estos, ustedes saben que se realizan entre no metales, ¿no? La característica de los enlaces covalentes es que este tipo de enlace se realizan entre no metales. Eso queda claro, ¿no? ¿Sí? Aquí, la otra característica es que los electrones, ¿no es cierto?, son compartidos. En los otros tipos de enlace, los electrones ceden o reciben electrones, ¿no? En el enlace iónico que vimos anteriormente. En este, en cambio, los electrones son compartidos para formar las diferentes moléculas, ¿no? ¿Sí? Mucho ojo en ese sentido. A ver, señorita Mancero, por favor, me ayuda con la lectura de la página 57. Verán, señores estudiantes, son testigos que no encuentro ninguna respuesta. Entonces me indica que la señorita no está en clases. Ya. Sistema de dispersos y polaridad de los enlaces. Enlace covalente, coordinado o dativo. Se forma si los dos electrones compartidos son aportados por uno de los dos átomos. En vez de un guión, se utiliza una flecha dirigida hacia el átomo que no aportó ningún electrón. Por ejemplo, la molécula del ion amonio NH4 y dióxido de azufre SO2. Siga nomás. Enlace covalente polar y no polar. Enlaces covalentes con átomos diferentes y debido a la diferencia de electronegatividades, el átomo más electronegativo ejerce mayor fuerza de atracción al par de E menos, compartidos generándose una molécula con un polo positivo más. Y por otro lado negativo menos está la molécula, es un dipolo permanente a este tipo de enlaces. Se lo denomina enlaces covalentes polar. En caso de que los dos átomos ejerzan igual atracción por el par de E menos compartidos o la diferencia de un electronegatividad sea muy pequeña, inferior a 0,4, considera que es un enlace no polar y la molécula formada es apolar porque ejerce de polos. Ya, gracias, señorita. Señor Garzón Michael, por favor, siga con la lectura. Señor Garzón Michael, por favor, siga con la lectura. ¿Dónde se queda la señorita? Testigos, no encuentro ninguna respuesta, ¿no? A ver, señorita Sofía Tipán Luisa, siga por favor con la lectura. Verán, no encuentro ninguna respuesta y yo les saco de clases. Veo que no están en clases. Señorita Paguay.
Características de enlaces covalentes. Los compuestos con enlace covalente poseen puntos de fusión y ebullición bajos. Son malos conductores de calor y la electricidad. Por este motivo se los utiliza como aislantes. Cuando están en estado sólido, no cristalizan. Tiene apariencia pastosa. Puede ser líquidos con facilidad para evaporarse y también pueden presentarse en estado gaseoso como el dióxido de carbono. Sistemas dispersos y polaridades de los enlaces. A través del enlace covalente, los átomos tienden a formar pequeñas y grandes moléculas. Por lo tanto, los sistemas dispersos que pueden crearse con esas especies químicas van desde soluciones hasta suspensiones. Sistema disperso. Soluciones Hasta ahí coloides. nomás, muy amable, gracias, señorita. De Ok. aquí en adelante, señores, señoritas estudiantes, veo la cámara apagada y a esas personas le voy a preguntar. No me contesta, saldrán de clases. Ahorita solamente la señorita Favara tiene justificación porque está enferma. Verá qué le estoy diciendo. De aquí voy a hacer eso. O no le veo en la cámara, ¿no? Porque hay personas que, como la señorita Puente, solo veo una pared. Así que mucho ojo. Dicen, no es la pared, es la cámara que no se ve tan claro. Entonces no se ve nada, señorita, porque se ve como una pared ahí. Bueno, vamos a seguir con la clase, ¿no? Entonces, estábamos viendo, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de enlaces, ¿sí? Covalente apolar, polar y coordinado. Básicamente, estos enlaces, vuelvo y repito, ¿sí? Sirven o funcionan con la compartición de electrones, ¿sí? No olvidarse de eso, por favor, ¿sí? Comparten electrones cada uno de estos tipos de enlaces, ¿sí? En enlace covalente coordinado o dativo, ¿sí? Aquí vamos a compartir un par de electrones. En este caso, ¿cómo vamos a representar este tipo de enlace coordinado o dativo? Siempre vamos a colocar una flecha, ¿sí? Hacia el elemento en el cual no está dando el electrón, ¿no? De otra manera, para que me entiendan. En este caso, el azufre, como ustedes pueden ver en el ejemplo, es el que está dando los electrones, es el que está cediendo los electrones, ¿no es cierto? El oxígeno solamente lo recibe, ¿ya? Entonces, para saber qué es un enlace coordinado, vamos a colocar una flecha. Y la flecha va en dirección al átomo que no está dando los electrones, ¿sí? Entonces pueden ver aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El azufre. ¿Alguien tiene la tabla periódica a la mano? ¿Ya? ¿El azufre dónde está ubicado? A ver, ¿quién me puede decir? Está ubicado en el tercer periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tercer periodo y la columna 16. Si se ubican ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el azufre necesita, ¿no es cierto?, que compartan dos electrones, ¿no? ¿Sí? Porque básicamente el azufre tiene en su último nivel de energía 4 electrones. ¿Ya? ¿Quién aporta con este electrón? Básico, ¿no es cierto? Va a aportar, vuelvo y repito, o mejor dicho, el azufre aporta hacia el oxígeno estos electrones, ¿no? ¿Por qué? Entonces pueden ver aquí tiene 2, 4, 6 electrones. ¿Qué le falta? 2 electrones más, ¿no? Para cumplir, ¿se acuerdan la regla del octeto? ¿Sí se acuerdan la regla del octeto? A ver, ¿qué era la regla del octeto, señorita Castillo? Tiene que cumplir 8. Ya, ¿no es cierto?
que en su último nivel de energía tiene que cumplir con 8 electrones. ¿Ya? Entonces vean aquí, ¿no es cierto? Al oxígeno le faltaría 2 electrones. ¿Sí? Este es el sulfato, ¿no? Vean. Entonces aquí el azufre es el que comparte los electrones con el un oxígeno y con el otro oxígeno. ¿Sí? Para cumplir con esta regla del octeto. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿no es cierto? Contamos acá 2, 4, 6, 8 electrones. Acá 2, 4, 6, 8 electrones. Y de igual manera aquí, ¿no es cierto? Miren. 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Sí? Todos en esta fórmula cumplen con esta regla del octeto. ¿Sí? Pero el único elemento que está compartiendo sus electrones, ¿sí? Es el azufre. Para que me entiendan de mejor manera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el enlace iónico? En el enlace iónico era entre un metal más un no metal, ¿no es cierto? Aquí el metal se cargaba positivamente y el no metal formaba iones, los cuales se cargaban negativamente. Ustedes pueden ver que en este caso no hay eso, ¿no es cierto? Ni el azufre ni el oxígeno se carga negativamente o se carga positivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente aquí es una compartición de electrones. ¿Sí? Vean, aquí tenemos en el agua, perdón, el ácido sulfúrico, la fórmula H2SO4, ¿no? Aquí también el azufre está compartiendo electrones con el oxígeno. Por eso dice, un enlace covalente coordinado es un enlace formado cuando ambos electrones del enlace son donados por uno de los átomos. Consiste en la compartición de un par de electrones provenientes del mismo átomo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el azufre, de igual manera como en el sulfato, está compartiendo sus electrones. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir con esta regla del octeto que les decía, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de lo que decía en la lectura del amonio y del amoníaco, ¿no es cierto? Vean. Aquí, ¿no es cierto? El nitrógeno tiene 5 electrones y el hidrógeno tiene un solo electrón. ¿Sí? Aquí en este caso está compartiendo sus electrones. ¿Sí? Y cumplen todos con la regla, ¿no es cierto?, de los 8 electrones. ¿Sí? Pero para formar el amonio, ¿no es cierto? En este caso, tiene que aquí no comparte sus electrones, sino que aquí va a compartir sus protones. ¿Por qué? Porque básicamente aquí ya compartió el hidrógeno, ¿no es cierto? Todos sus electrones, y ya no puede compartir más. ¿Sí? Pero aquí necesariamente va a compartir sus protones para formar la fórmula que es NH4, ¿no? Que nace de este. Vean, aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? H2SO4. Aquí vemos cómo comparte el azufre los electrones. ¿Sí? En enlace covalente polar. Ayúdame leyendo, por favor. Señorita Castillo. Enlace covalente polar. Los electrones se comparten de manera desigual entre átomos, ya que poseen diferente electronegatividad, pero no hay suficiente diferencia para formar enlaces iónicos. Se forman dipolos. Los enlaces covalentes polares pueden ser simples, coordinados, dobles o triples. Para efectos prácticos son polares si la diferencia electronegativa es de 0,4 y 1,8. Ejemplo, Ácido clorhídrico, sulfato y anhídrido carbónico. Esos son los ejemplos. Esta fórmula la vemos en todos los días. Ahorita que me acuerdo de esta fórmula que les decía.
la señorita Mancero cuando me leyó me decía E negativo. Ya les decía que ustedes ya deben utilizar cuando es E negativo, nos indica que es electrón, ¿no? Ya les dije la otra vez. Así que por favor, otra persona que le diga que lea y me dice O negativo, P positivo, la N, ahí sí le voy a comenzar a bajar puntos porque ya les dije eso, ¿no? Bueno, el enlace polar, ¿sí? El enlace coordinado polar o covalente polar, perdón, ¿sí? En este tipo de enlaces, primeramente se lo hace entre elementos diferentes, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí el hidrógeno y el cloro, ¿no? El no polar, en cambio, es el tipo de enlace con un mismo elemento químico. ¿Ya? Por favor, tomar muy en cuenta esto. El polar son con átomos diferentes, ¿no? Y aquí ya nos da un valor en el cual estos tipos de átomos ya tienen que tener una electronegatividad, ¿sí? Mayor a 0.4 y menor a 1.8, ¿sí? Entonces aquí ya nos da un valor de electronegatividad. En el coordinado dativo simplemente era la compartición de electrones, ¿no? Aquí tenemos que ver que estas sustancias tengan ya estos valores de electronegatividad. De aquí los tipos de enlaces pueden ser simples, dobles o triples. Eso ya vimos, ¿no? Vemos posteriormente. Vean aquí, ¿no es cierto? Vuelvo y repito. La electronegatividad es importante para que se produzca este tipo de enlace covalente. Si no está en ese rango, ¿no es cierto? Mayor a 0.4 y menor a 1.8, ¿sí? No puede realizar ese tipo de enlace, ¿no? ¿Sí? Porque es muy importante en este caso la electronegatividad. En este caso, la electricidad negativa que presenten este tipo de átomos, ¿no? Cuando se unen, cuando se enlazan este tipo de compuestos, ¿no es cierto? El uno puede ser positivo, ¿sí? O el otro puede ser negativo, ¿sí? Se carga positivamente o se carga negativamente. En el no polar, les decía, ¿no? Aquí tenemos este tipo de enlace, por eso aquí dice diatómicas. Significa que es del mismo átomo, ¿no? Y aquí también nos da rangos de 0 a 0.4, ¿no? De electronegatividad. Vean, aquí tenemos un factor muy importante para realizar los diferentes tipos de enlace, covalente, polar y no polar. En el no polar, vean aquí ya tenemos la unión, ¿no es cierto?, de átomos de un mismo elemento. ¿Sí? Podemos ver el hidrógeno, vean. ¿Sí? El nitrógeno, el cloro. ¿Sí? En este caso, vamos a formar la molécula H2. Aquí simplemente los dos comparten sus electrones, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formar esta molécula H2. ¿Qué diferencias existen entre el no polar y el covalente polar? No polar, mucho ojo, por favor, formados por átomos iguales. ¿Sí? La electronegatividad, ¿no es cierto? Básicamente del no polar es de 0 a 0.4. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cl2, O2, flúor e hidrógeno, ¿no? Este es el cloro. En cambio, en el polar, la electronegatividad es un rango, ¿no es cierto?, de 0.4 a 1.7. Y aquí forman dos polos, ¿sí? Aquí en el polar se forman dos polos que vienen a serle los cationes y los aniones. ¿Por qué? Porque en el uno se carga positivamente y en el otro polo se carga negativamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Básicamente, en este enlace coordinado, mucho ojo, por favor. Solamente se realizan entre no metales, ¿no? ¿Sí? No metales.
Esa es la característica fundamental de ese enlace covalente, covalente en forma general. Pueden hacerse enlaces simples, dobles y triples. Posteriormente, ya con otros ejemplos me van a entender de esto de enlace doble, simple o triple, ¿no? Es el número de electrones que están compartiendo. Dentro de los enlaces covalentes, ¿sí? Tenemos tres: el coordinado, el polar y el no polar. El coordinado, básicamente, ¿no es cierto?, es compartir los electrones, ¿sí? En el polar, básicamente, ya tenemos un dato más, ¿no? Tenemos un rango de electronegatividad, ¿sí? Que va de 0.4 a 1.8. Y se lo realiza entre elementos, entre átomos diferentes, ¿no? En el no polar, en cambio, ya tenemos asimismo un dato de electronegatividad. Se lo realiza entre átomos de un mismo elemento, ¿sí? Esas son las características de este tipo de enlaces. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, esto es un poquito más de teoría, ¿no? Sí. Ya cuando pasemos esto, vamos a ver otros temas que son más fáciles para entender. ¿Sí? ¿No tiene ninguna pregunta? No. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima clase, ¿no? Hasta luego.